Muy bien, buenas tardes o buenos días. Nos toca empezar hoy con la unidad 7 del programa, con el título El proceso contable segunda etapa, ¿sí? Y en específico, los registros contables. Es decir, que aquí vamos a ver las herramientas de la segunda etapa, ¿sí? Que son, entre otras, el libro diario, el mayor, ¿sí? Muy bien. Bueno, veamos, como para recordar, nosotros sabemos que tenemos que ver dónde estamos ubicados, ¿sí? Si recordamos, el proceso contable, ¿sí? ¿Cuántas etapas tenía? 3. Y cada una de ellas tenía sus funciones y sus herramientas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en la etapa 1, ¿sí? Que era sobre la captación del dato. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la acción? Justamente captar el dato, por ejemplo, la compra, la venta, el pago. ¿Con qué herramienta se captaba? Con un formulario, ¿sí? Con un comprobante de respaldo, una factura, un recibo. Eso es la primera etapa, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar la segunda etapa, ¿sí? La etapa 2 es sobre el proceso contable propiamente dicho, ¿sí? Y en esta etapa se encuentra como herramientas, ¿qué cosa? Los registros, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Los registros contables, que va a ser justamente nuestro tema de estudio en este video, ¿sí? Una vez que ya estamos ubicados en esto, podemos entrar entonces a desarrollar lo que son los registros contables. Vamos a ver, siguiendo el programa, concepto y clasificación, ¿sí? Tenemos, entonces, las acciones de registro y almacenamiento dentro de la secuencia del proceso contable de la segunda etapa. ¿Son gracias a qué? A las herramientas, ¿sí? Que este proceso contable utiliza como soporte de almacenamiento y que no son otros que los registros contables, ¿sí? Vamos a ver de qué estamos hablando. Los registros contables, ¿qué son? Son los medios físicos donde quedarán almacenados tanto los datos como la información contable que proviene de los comprobantes de respaldo, ¿sí? Es decir, una vez que están captados los datos, se registran, se vuelcan esos datos ¿en dónde? En los registros contables. Bien. Entonces, vamos a ver que estos registros contables se clasifican, tienen una clasificación. Y de esa clasificación que vamos a ver seguidamente, es que surgen esta grilla de registros. Tenemos entonces el libro inventario y balance, ¿sí? Acá es inventario. Libro, inventario y balances, ¿sí? Diario general o principal, el mayor general, los mayores auxiliares o submayores, y también podemos contar con los subdiarios o los diarios auxiliares. Bien, veamos entonces la clasificación de la cual salen estos registros, ¿sí? Ustedes por ahora en los trabajos prácticos, como para que se ubiquen, van a utilizar el diario general, ¿sí? Como un registro de primera entrada, es decir, donde se registra desde los comprobantes, y también van a ver el mayor general, ¿sí? Eso en el trabajo práctico. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Y tenemos acá la clasificación. Acá tienen todas las formas que tenemos de clasificar, ¿sí? Según la calidad de la información, según la cantidad de información, ¿sí? Según la cantidad de información contenida, según la fuente de donde provienen los datos o información contable, según el requerimiento o exigencia por parte de las normas legales, esto es importantísimo, todo es importante, pero tienen que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Para que lo marquen. Según el requerimiento o exigencia por parte de las normas legales y según su diseño y forma. Bien, vamos entonces a la primera, ¿sí? Según la calidad de la información. La primera clasificación, ¿sí? Aquí tenemos que ver los registros que almacenan la información heterogénea y hay otros registros que almacenan información homogénea, ¿sí?
¿Qué es información heterogénea? Información heterogénea quiere decir información de distinta naturaleza, ¿sí? Al contrario de información homogénea, que es información de la misma naturaleza. Muy bien, volvamos acá. Información heterogénea, ¿quién tiene? El diario general y el inventario y balance, ¿sí? Bien, ¿por qué heterogénea? Porque, por ejemplo, en el diario general yo voy a encontrar compras, voy a encontrar los pagos de los sueldos, ¿sí? La cobranza de alquileres, es información de distinta naturaleza. En cambio, el mayor general, por ejemplo, la información es de la misma naturaleza. Por ejemplo, va a haber un mayor general de caja, ¿sí? De esa cuenta, caja, donde vamos a ver todo el movimiento de esa cuenta. Después va a haber otro mayor, otra ficha de mayor, ¿sí? Donde van a encontrar, por ejemplo, la cuenta préstamos bancarios, que es una cuenta del pasivo, y ahí van a ver todos los movimientos que puede llegar a tener esa cuenta en específico, ¿sí? Por eso se dice que almacena información homogénea el mayor general. Eso ustedes cuando vayan a ver el trabajo práctico recuerden esta parte de la teoría para poder ir vinculando y entendiendo. Bien, después tenemos según la cantidad de la información, ¿sí? Según la cantidad de información tenemos aquellos registros que contienen la totalidad de la información, ¿sí? Ya sea en forma sintética o analítica. Como registros principales, entonces tenemos el diario general, el mayor general, inventarios y balances, ¿sí? Como registros auxiliares tenemos, tenemos entonces los subdiarios y mayores auxiliares. Por ejemplo, en el subdiario compras no vamos a tener la totalidad de la información. Esto lo van a entender el tema de los subdiarios cuando ya veamos el trabajo práctico, el último, ¿sí? De contabilidad centralizada. Hay subdiarios que se especializan en una información. Por ejemplo, como les decía, el subdiario compras va a tener la información sobre las compras al contado, ¿sí? Lo de las ventas al contado va a estar en otro subdiario. Por eso es que se llaman auxiliares, porque no contienen toda la información. En cambio, el libro diario general, que lo tenemos acá, ¿sí? Es un registro principal porque contiene toda la información. Yo voy a tener las compras, las ventas, los pagos, ¿sí? Bien. Seguimos entonces y acá nos encontramos con, según la fuente de información, ¿sí? Según la fuente de información, tenemos registros de primera entrada y registros de segunda entrada. Los registros de primera entrada pueden ser los subdiarios, ¿no? No es que pueden ser, son los subdiarios, los mayores auxiliares, y también puede ser, acá sí utilizo la palabra, puede ser el diario general, solamente en algunos casos, ¿sí? Y después tenemos el inventario y balance, que ese es, ¿sí? Puede ser también de primera entrada. Bien. Entonces, y después tenemos, ¿por qué son de primera entrada? Porque reciben la información directamente desde el comprobante de respaldo, ¿sí? Se anota. En el caso del trabajo práctico que ustedes van a hacer el 8, ¿sí? Es ahí el libro diario general está como un registro de primera entrada porque registran directamente desde el comprobante, ¿sí? Ustedes van a ver que ponen documentación de respaldo al costadito la factura y de ahí registran en el libro diario general, ¿sí? En cambio, hay otros sistemas de registración, si estamos usando subdiarios, en ese caso el diario general va a pasar a ser de segunda entrada. Eso tengan en cuenta, anótenlo, todavía no está terminado el tema para que lo comprendan, pero por lo menos váyanlo teniendo en cuenta, ¿sí? Y después tenemos los registros de segunda entrada, ¿sí? Que ahí tenemos, sí o sí, siempre es el mayor general, puede ser el de inventarios y balance en algunos momentos, porque fíjense que está en los dos, ¿sí? Ya vamos a ver. Y después tenemos el diario general, también aparece acá en algunos casos. ¿Qué casos van a ser que el diario general es de segunda entrada? ¿Qué dijimos? Que era cuando se usaban subdiarios, ¿sí? Si el sistema de registración usa subdiarios, el diario general va a ser de segunda entrada.
si el sistema de registración que estamos utilizando no tiene subdiarios, el diario general va a ser de primera entrada. ¿Por qué se llama registros de segunda entrada? Porque la información que recibe viene trasladada desde otro registro anterior, no desde la documentación de respaldo. El ejemplo más claro que ustedes van a tener esto es del mayor general. ¿De dónde toma la información el mayor general? De otro registro, ¿sí? Del libro diario general. En el mayor general no se registra desde los comprobantes, no. Al mayor general entra la información desde un registro anterior, por eso se llama de segunda entrada, ¿sí? Bien, veamos. Y después llegamos acá a, según las formalidades exigidas por la ley. Esto lo encontramos en el Código Civil y Comercial, está en un artículo, ¿sí? Bien, entonces, dice, hay algunos registros que son exigidos y están regulados por la ley, específicamente por el Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades. Por eso hablamos de ley. El Código Civil y Comercial también es un código de leyes, ¿sí? Una ley. Bien. De esta manera se clasifica, si vemos acá, registros indispensables citados expresamente por la ley, ¿sí? Los indispensables, que son los obligatorios. Registros indispensables, pero no citados expresamente por la ley. Y después tenemos otros registros no indispensables, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos registros indispensables. Dentro de los registros indispensables son el libro diario y el inventario y balance, y esos son específicamente nombrados por la ley. Es decir, son indispensables, ¿sí? Indicados así por el Código Civil y Comercial, dicen que son indispensables, y además como los nombran, como dice diario general y libro de inventarios y balances, están citados expresamente por la ley. Después hay otros registros que también son indispensables, ¿sí? Que son llamados indispensables por el Código Civil y Comercial, pero no los cita expresamente, ¿sí? Pero se comprende, digamos, quedan englobados dentro de esta clasificación el mayor general y los subdiarios, ¿sí? Bien. Y después tenemos otros registros no indispensables, ¿sí? No indispensables, que ya vamos a ver por qué se llaman así, son los submayores o los mayores auxiliares. Todo esto, de todas maneras, está desarrollado en el libro cabecera que utilizamos, que es Héctor Ostengo, el sistema de la información contable. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vamos a transcribir ese artículo. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 322? Dice, ¿ve? Son registros indispensables. ¿Sí? Los nombra así. ¿Quién? ¿Cuáles? El diario, ¿sí? El libro inventario y balances, ¿sí? Ahí están, por eso están expresamente nombrados, ¿ven? Son indispensables y expresamente nombrados. Y después dice, ¿a qué también son indispensables? Aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién cumple ese requisito que son necesarios, digamos, para el sistema de contabilidad, que sin ellos no se podría llevar adelante una contabilidad? El mayor, ¿sí? El mayor general. Nosotros si no mayorizamos no vamos a poder seguir trabajando. Si bien no lo nombra específicamente, ¿sí? Explícitamente, bueno, está englobado acá en el artículo C, en el inciso C del artículo 322 del Código Civil y Comercial. Bueno, después tenemos acá, bueno, como con estas dos filminas se refuerza, ¿sí? Esa clasificación. Tenemos entonces el diario y el inventario y balance, que son indispensables y expresamente citados en la ley, ¿sí? Y después tenemos los indispensables no expresamente citados en la ley, que son los del inciso C del artículo 322. El ejemplo clásico es el libro mayor. Bien. Continuamos entonces. Continuamos con la siguiente clasificación, ¿sí?
La siguiente clasificación nos lleva a según su forma o diseño. Bueno, esto también responde a una exigencia que pone el Código Civil y Comercial, ¿sí? Hay registros que tienen que estar encuadernados, ¿sí? Y hay otros que se pueden mantener en hojas sueltas. ¿Quiénes tienen que estar encuadernados por exigencia del Código Civil y Comercial? El inventario, el libro inventario y balances, ¿sí? ¿Sí? Siempre ese tiene que estar encuadernado a priori, es decir, antes de realizar la registración. Ese siempre es un libro encuadernado, ¿sí? Mientras que el libro diario también tiene que ser encuadernado. Pero ¿qué sucede? Cuando la registración va a ser manual, que no se hace, ya eso de hacer los registros a mano, sería manual. Sí, tengo que comprar y habilitar un libro, ¿sí? Encuadernado. Pero ¿qué pasa cuando llevo la contabilidad por un sistema contable? Yo hago la contabilidad en la computadora, ¿sí? Y doy un ejemplo burdo, ¿sí? Que no podría ser, no puedo imprimir en un libro, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para imprimir en un libro? La única forma de imprimir, ¿cuál es? En hoja suelta, en la impresora. Bueno, en ese caso se permite, digamos, lo que se hace es, se lleva la contabilidad en un sistema informático, pero la organización tiene que tener una resma de hojas que previamente tuvo que ser habilitada en el registro público correspondiente, foliada con todos los requisitos que exige el Código Civil y Comercial. Eso tiene que estar previo, ¿no es cierto? Esas hojitas foliadas, rubricadas por el juez de comercio, se utiliza, se imprime, ¿sí? En esas hojas y a fin de año, ¿sí? Cuando ya está la contabilidad cerrada, se encuaderna esas hojas, ¿sí? Es decir, que el libro diario tiene que quedar encuadernado. Bueno, en cambio, hay otros, como ser el libro mayor general, ¿sí? O los submayores, que se pueden utilizar en hojas sueltas, ¿sí? Que son planillas, eso no tiene la exigencia de que esté por el Código Civil encuadernado. Bien, también acá entre los registros encuadernados tenemos los subdiarios, ¿sí? Que si el sistema de contabilidad ya van a ver, pueden utilizar subdiarios o no. Si utiliza subdiarios, los subdiarios deben cumplir con los mismos requerimientos legales que se establecen para el libro diario, ¿sí? Eso tiene que estar claro. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, acá ya entramos, como dije yo, a las exigencias legales que se tienen que conocer, ¿sí? Por ahí parecería que no aparece explícitamente en el programa, pero este tema está incluido en estos temas, ¿sí? Lo que ustedes tienen que ver es el Código Civil y Comercial, los artículos pertinentes. De todas maneras, esto está desarrollado, como ya les dije, en el libro de Ostengo, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos, los registros tienen una significación jurídica, ¿sí? Deben tenerse en cuenta lo establecido por el Código Civil y Comercial, como así también la Ley General de Sociedades. Y a continuación se transcriben, ¿sí? O se hace mención de los principales artículos que tratan sobre este tema, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos que en el artículo 323 del Código Civil y Comercial establece que se deben cumplir los siguientes requisitos, ¿sí? Los registros contables deben estar encuadernados, deben inscribirse en el registro público de comercio, ¿sí? Es decir, como yo les decía, si vamos a usar hojas, vamos a llevar un sistema de contabilidad llevado por un sistema contable, bueno, vamos a utilizar una resma de hojas A4. Bueno, esas las tenemos que llevar numeradas, es decir, tienen que estar foliadas, ¿sí? Foliar es numerar, y se la lleva al registro público para que habilite, para que el juez de comercio habilite esa resma, la autorice, la inscriba en el registro, y cada hoja va a tener la firma del juez de comercio. Eso quiere decir rubricada, ¿sí? Nos van a devolver, una vez hecho ese trámite nos devuelven, y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar para imprimir el libro diario y que después van a ser encuadernados, ¿sí? Ahora, si sería la contabilidad manual, ¿qué hago? Compro un libro diario en la librería, que ya viene encuadernado, si lo vamos a hacer a mano a la contabilidad, y hacemos el mismo procedimiento, tenemos que llevarlo al registro público de comercio para que lo habilite.
si bien el Código Civil y Comercial no habla, ¿no?, de registro público de comercio, sino de registro público pertinente, bueno, se entiende que el que antes se llamaba registro público de comercio. Bien, entonces llevamos ese libro y lo habilitan en la primera hoja, ¿sí?, el juez de comercio, y queda con la rúbrica, es decir, con la firma del juez de comercio en todas las hojas de ese libro. Nos lo devuelve y a partir de ahí ya podemos llevar la contabilidad en forma manual. Pasa que eso prácticamente ya no se hace. Bien, ¿qué otro requisito ven? Foliado, o sea, todas las hojas numeradas y rubricado, ¿sí? Con la firma, es decir, que tiene que tener la firma de la autoridad del registro correspondiente. Bien. Eso es para el libro diario, para los indispensables expresamente nombrados, ¿sí? Por la ley. Bien. Después, ¿qué tenemos? El artículo 324, ¿sí?, que aplica las cuestiones prohibidas vinculadas a los registros. Nosotros bueno, sí, ustedes también que están estudiando para ser profesionales en ciencias económicas no pueden desconocer esto, ¿sí? Un libro tiene que ser tratado en forma correcta, ¿sí? Las anotaciones se llevan conforme a la ley, si no se está violando una ley, ¿sí? Fijémonos que dice acá cuáles son las cuestiones prohibidas vinculadas, ¿sí?, a los registros. ¿Qué se prohíbe? Alterar el orden de los asientos. Los asientos tienen que estar en forma cronológica, ¿sí? Es decir, las operaciones registradas día a día, ¿sí? ¿Qué no se puede? Dejar espacios en blanco. No puedo dejar un espacio en blanco como un acta, ¿sí? No puedo dejar un espacio en blanco porque puede venir alguien y rellenar, ¿sí? Entonces no se permite que queden espacios en blanco. Tampoco se puede interlinear, es decir, escribir entre líneas. Bueno, lo escribo acá arribita. No, tiene que ser una cosa prolija, renglón por renglón, ¿sí? Si no, ese libro no va a cumplir con las exigencias legales y puede haber consecuencias graves, ¿no? Por no llevar de correcta forma los libros. Bueno, tampoco se puede interlinear, como ya dije, raspar, ¿sí?, borrar, enmendar, tachar, no, todo eso no se permite, ¿sí? ¿Qué pasa si cometo un error? Decir, bueno, anoté mal el asiento, me equivoqué la cuenta. Bueno, acá dice, todo error se debe salvar mediante otro asiento, ¿sí?, hecho en la fecha en que se advierte el error. Es decir, que si yo detecto el error en un asiento, lo que corresponde es salvar ese error con un asiento que lo ajuste al anterior, que lo corrija. Eso sucede, eso se hace, ¿sí? Existen asientos que corrigen a uno que está mal para que las cuentas de los saldos, las cuentas queden bien con sus saldos, ¿sí? Pero no se puede borrar un asiento, hay que hacer otro que corrija el error anterior, ¿sí? De última se puede hacer un contraasiento y hacer el asiento correctamente. ¿En qué fecha? Y en la fecha en que se detecta el error, porque yo no puedo intercalar un asiento para atrás. Si yo me doy cuenta, tengo un error en el asiento del día 9, me doy cuenta del día 15, entre el 9 y el día 15 tengo un montón de asientos ya hechos. No puedo volver para atrás e intercalar un asiento, ¿sí? Tengo que hacerlo en la fecha en que me di cuenta del error. Muy bien. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Es bastante lógico. Mutilar parte alguna del libro, ¿sí? Es decir, arrancarle hojas, alterar la encuadernación o foliatura. No puedo tachar arriba, le cambio el número, no, ¿sí? Bien. Mutilar es no voy a sacar una hoja. Bueno, y cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones, ¿sí? Bien, esto es importantísimo. Bien, seguimos. Acá entramos con el mismo tema, exigencias legales, al artículo 325. Este está referido a la forma de llevar los registros. ¿Cómo tiene que ser? Cronológico, o sea, por los días, ¿sí? Respetando la aparición de los hechos económicos. En idioma y moneda nacional, ¿sí?, dice el Código Civil y Comercial. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial y su evolución y resultados, ¿sí? Bien. Y los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio del titular. ¿Cuáles eran los libros y registros del artículo 322? Los indispensables y los no indispensables, ¿sí? Es lo que nombra el artículo 322, que ya lo vimos. ¿Dónde tiene que estar? En el estudio del contador que lleva la contabilidad. No. La ley te dice que tienen que estar en el domicilio del titular,
¿Sí? Bien. Ahora bien, seguimos viendo, ¿sí? Y por último llegamos al artículo 328 del Código Civil y Comercial que explica los plazos de guarda o conservación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo yo que guardar la organización? No yo, ¿sí? Que tiene que guardar sus registros, como así también la documentación de respaldo. Fíjense, la ley dice, es decir, el Código Civil y Comercial dice que el plazo general es de 10 años, ¿sí? Bien, con esto llegamos al final de la exposición. Vamos a continuar en otro video ya profundizando sobre los registros. Espero que le haya sido de utilidad.